La historia de mi amigo Dami. Mi nombre es Daniel y a los 7 años compartí una vida nómada junto a mi padre. Él era un hombre sin educación formal, pero con una voluntad inquebrantable de brindarme lo mejor que podía. La razón de nuestra vida errante se remontaba a mis primeros recuerdos. Mi madre, en un día sin previo aviso, había empacado sus cosas y se había ido de nuestras vidas. Yo tenía apenas unos 4 años y mi mente infantil no podía comprender completamente la razón detrás de su partida. Hasta hoy, los detalles de su rostro y su voz se desvanecen en la nebulosa de mis recuerdos, dejando con la sensación de un vacío que el tiempo no ha logrado llenar. Vivir en la calle fue una constante para nosotros, un recordatorio doloroso de la crueldad del mundo. Las noches heladas y las jornadas interminables de búsqueda de refugio se convirtieron en la norma. Sin embargo, la vida a veces da giros inesperados y una oportunidad laboral para mi padre surgió como un rayo de esperanza en nuestra existencia. La oferta provenía de un cementerio, un lugar donde las almas descansaban en paz, pero que albergaba mi padre fue contando como velador, un trabajo que ofrecía una paga fija y la posibilidad de vivir en un pequeño cuarto en las instalaciones del Camposanto. Parecía un regalo del destino, una oportunidad de cambiar nuestras vidas. Mi infancia se mezclaba entre las tumbas, ayudando a mi padre en sus quehaceres diarios. Los días pasaban entre risas y juegos solitarios entre las lápidas, mientras mi padre trabajaba diligentemente en mantener el lugar en orden. Aquel cementerio era vasto, con senderos serpenteantes que se perdían en la oscuridad. Un día, mi curiosidad infantil me llevó más allá de los lugares que conocía. Me aventuré hacia las tumbas olvidadas, donde la decadencia se apoderaba de cada piedra y la maleza se enredaba entre las cruces. Entre aquel abandono, una tumba en particular captó mi atención. Descansaba en silencio y en su superficie yacía un trompo de madera. Recordando las palabras de mi padre sobre no tomar nada de las tumbas, resistí la tentación de agarrar el antiguo juguete. Sin embargo, mi atención fue desviada por un susurro infantil. Hola, pronunció una voz suave y melodiosa. Al girarme, me encontré con un niño más alto que yo. Por ejemplo, yo le calculaba unos 8 o 9 años. El niño era extraño, su apariencia desafiaba la lógica de mi mente joven. Vestía pantaloncillos cortos y una playera con líneas horizontales, pero estaban desgastadas, como si hubiera pertenecido a otra época. Incluso su piel era muy pálida, destacaba en contraste con labios amorotados y unos ojos ligeramente hundidos que parecía buscar respuestas en mi interior. A pesar de su extrañeza, la conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si fuéramos amigos de toda la vida. Eso sí, nunca yo lo juzgué por la apariencia. En aquel momento solo veía a un niño que necesitaba compañía. Juntos exploramos rincones oscuros del cementerio. Incluso compartimos historias y reíamos entre las lápidas olvidadas. Corríamos y jugábamos como dos almas libres en un mundo aparte. Dami se movía con una gracia peculiar, como si estuviera más en sintonía con el viento que con la realidad que compartíamos. Era la primera vez que tenía un compañero de juegos
y la dicha de esa experiencia hacía que mi corazón latiera con un ritmo acelerado. Exploramos rincones inexplorados del cementerio. Cada tumba se convertía en una estación para nuestras travesuras infantiles. Él y yo nos reíamos cada rato, incluso compartimos secretos y durante un breve respiro en la tarde nos sentábamos en el césped, disfrutando de la compañía del otro. Aquella tarde, el sol se estaba desvaneciendo lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados, mientras charlábamos entre las banalidades. Me di cuenta de que la forma en que Dami hablaba era algo peculiar. Hablaba como cualquier niño, pero sus palabras resonaban de una manera diferente, mientras compartía historias sobre programas de televisión y eventos actuales. Noté que Dami parecía desconocer muchas cosas. Los temas que él sí conocía eran de épocas pasadas, como si estuviera atrapado en un tiempo muy lejano. Yo estaba muy intrigado, pero sin querer perturbar la felicidad del momento, opté por no profundizar en sus respuestas. Mi mente infantil no permitía cuestionarme más allá de la superficie. Quería conservar esta amistad tan bonita, recién descubierta, y las preguntas incómodas podían arruinar todo. Así que cuando le pregunté dónde vivía, Dami esquivó la pregunta como una respuesta evasiva, mencionando que vivía muy cerca. La vaguedad de su respuesta me desconcertó, pero mi deseo de tener a alguien con quien compartir mis días superaba cualquier sospecha. Así que cambiábamos de tema y continuamos charlando en medio de la tranquilidad del cementerio. La tarde avanzaba y las sombras se alargaban en el suelo. En ese momento, la voz de mi padre resonó a lo lejos, llamándome para ir a la cena. Invité a Dami a acompañarme, pero su reacción fue sorprendente. Estaba muy negativo. Declinó mi oferta con un gesto decidido, como si hubiera algo que parecía saber que yo no. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Dami se puso de pie y corrió adentrándose más en el cementerio, hasta que en un momento yo lo perdí de vista entre aquellas lápidas. Quedé allí observando cómo su figura se iba yendo, así que mi mente infantil no se permitió preocuparse demasiado. Después de todo, había muchas cosas en la vida de un niño que escapaba a la lógica de los adultos. Durante la cena, decidí compartir con mi padre la extraña amistad que había forjado con Dami. Al describir las características peculiares de mi compañero, como su piel pálida, labios amoratados y ojos hundidos, mi padre arqueó una ceja con incredulidad. Pensó que Dami no era más que un amigo imaginario, un producto de mi imaginación infantil que se manifestaba en las sombras del cementerio. Pese a mi existencia en la realidad que de Damián, mi padre solo sonrió y asintió, como acostumbrado a las historias fantásticas de su hijo. No podía culparlo. Las características de Damián parecían casi surrealistas, y la idea de un amigo imaginario parecía una explicación más plausible para un adulto. Al día siguiente, mientras jugaba en el cementerio, me encontraba lanzando piedritas cerca de un antiguo pozo, una reliquia del pasado que ya no servía más que como parte del paisaje. Mientras caminaba por el filo del pozo, sentí un empujón ligero que amenazaba con desequilibrarme y hacerme caer.
Cuando miré atrás, me encontré con Dami, quien reía de manera casi malvada. Mi indignación surgió de inmediato y le expresé que no era gracioso eso y que casi me había lastimado. Dami, sin inmutarse, restó importancia al incidente, asegurando que no fue para tanto y que no me había pasado nada. Ignorando las señales del peligro, Damián cambió rápidamente el tono de la conversación y anunció que tenía algo genial para mostrarme. Sacó una vieja resortera, un objeto que yo nunca había visto antes. Mi curiosidad eclipsó momentáneamente la experiencia previa y me sumergí en la emoción de descubrir algo nuevo. Intenté usar la resortera por mi cuenta, pero mis intentos resultaron en tiros torpes y sin dirección. Dami, sintiéndose todo un experto, tomó la resortera con confianza y aseguró tener un buen tino. Buscó un blanco entre las tumbas, rechazando mi sugerencia de apuntar a flores, lápidas o árboles cercanos. De repente, su mirada se detuvo en un gatito que paseaba con tranquilidad entre las tumbas. Sin poder detenerlo a tiempo, Dami apuntó a la criatura y lanzó aquella piedra con una precisión tan fuerte. La piedra lamentablemente le cayó al gatito en el ojo, arrancándoselo en un acto de violencia inesperada. Así que la escena se volvió surrealista, mientras el gato yacía en el suelo, herido y sufriendo por el acto impulsivo de Dami. La sangre se mezclaba con la tierra, creando un cuadro macabro en medio de la inquietud del cementerio. Mi amigo, aparentemente indiferente al sufrimiento que había causado, mostró una sonrisa, pero no era una sonrisa normal, era una sonrisa de satisfacción. El impacto de lo que acababa de presenciar se apoderó de mí. La inocencia que había caracterizado nuestros juegos desapareció en un instante, reemplazada por la cruda realidad de la violencia. Mi amigo había revelado un lado oscuro que desafiaba toda comprensión. El gato, ahora herido e indefenso, era un recordatorio palpable de las fuerzas malévolas que habían estado operando en las sombras del cementerio. La entidad que se aferraba a Damián parecía revelarse a través de aquel acto cruel, mostrando una faceta de maldad que superaba cualquier explicación racional. El silencio se apoderó del lugar, solo interrumpido por el sufrimiento del pobre animal. Miré a Dami, quien continuaba observando la escena con indiferencia, como si aquello no hubiera mayor importancia. La realidad de mi situación se hundió en mí con fuerza, y el terror de lo desconocido se convirtió en una sombra palpable que me envolvía. Después de unos minutos de estar paralizado, observando al gato herido en el suelo, mi mente se desvanecía entre la incredulidad y la angustia. En cambio, Dami, por su parte, se limitó a decir que no había sido su intención al herir al pobre animal, insistiendo que solo buscaba asustarlo. Aunque sus palabras sonaban sinceras, una sombra de duda se aferraba a mi mente. Aquella afirmación no terminaba de convencerme, la verdad. Sin embargo, mi mente infantil no tenía claro qué hacer en ese momento. Mis emociones oscilaban entre la ira y el desconcierto, pero me faltaba la capacidad de comprensión para procesar la complejidad de la situación
¿Cómo podía alguien que parecía disque ser mi amigo causar tanto daño a un pobre animal sin ninguna razón aparente? El resto del día transcurrió en un extraño silencio, tenso, mientras caminábamos por el cementerio. La confianza que antes había depositado en Damián se vio fracturada y la sensación de complicidad que compartíamos se estaba desvaneciendo como una sombra que se desliza entre las lápidas. En varias ocasiones, Dami intentó que olvidara lo ocurrido con el pobre gatito, insistiendo que no fue a propósito. Así que permití que sus palabras desvanecieran mi sospecha momentáneamente. La inocencia de mi mente se aferraba a la creencia de que nadie podía actuar con malicia, especialmente alguien a quien yo consideraba, según mi amigo. Caminábamos entre las tumbas, pero ahora cada paso era un recordatorio de la fragilidad de la confianza. La risa alegre que solíamos compartir se tornó en un eco desvanecido en la penumbra del camposanto. En un intento por recuperar la normalidad, Dami se detuvo frente a una lápida y comenzó a leer el nombre grabado en ella. Al observar detenidamente, recordé que pertenecía a un hombre que había fallecido a causa de un disparo en la cara, o al menos eso había escuchado durante su entierro. La macabra coincidencia entre la historia de la lápida y el destino del gato no pasó desapercibida. Cuando se lo comenté a Damián, con una frialdad que no había mostrado antes, comentó que el hombre probablemente había quedado como el gato, y una risa que brotó en sus labios era de maldad, resonando entre las tumbas como una melodía perturbadora. El comentario y la risa resonaron en mi mente como un eco siniestro, despertando una incomodidad que se arrastraba desde lo más profundo de mi ser. Aquella revelación fue el punto de quiebre para mí. La barrera que sostenía mis dudas se resquebrajó y una sensación de repulsión se apoderó de mi ser. Decidí que lo mejor sería alejarme de Dami, sintiendo la necesidad imperiosa de escapar de la oscura sombra que proyectaba sobre mí. Mientras yo me estaba alejando, pude escuchar cómo Dami aseguraba que yo era un aburrido. Aquellas palabras resonaron en el aire, mezclándose con esas risas que aún reverberaba entre los lápidas. La sensación de haber perdido algo irreemplazable se apoderó de mi corazón, pero también me ejerció un instinto de autoconservación que me impulsaba a huir de la presencia inquietante de mi antiguo amigo. La tarde caía sobre el cementerio, teñiendo el horizonte con tonos dorados y púrpuras. Mientras me alejaba de Dami, la realidad de lo que había presenciado se asentaba en mi mente. El juego infantil que compartíamos se desmoronó, revelando una oscuridad que mi inocencia no podía comprender por completo. La atmósfera pesada del cementerio se aferraba a mi mente, incluso cuando regresé a casa. Mi padre notó mi silencio, pero cuando me cuestionó sobre lo ocurrido, negué cualquier problema. Una parte de mí temía. Así que, incluso sabiendo que no tenía responsabilidad en el incidente con el gato, mis pensamientos oscilaban entre el miedo y la confusión, mientras intentaba proceder la revelación oscura de Dami. La noche cayó sobre nosotros y me dirigí a la cama con la esperanza de encontrar refugio en el sueño.
Sin embargo, la inquietud persistía y a mitad de la madrugada desperté con una urgencia apremiante de ir al baño, pero la oscuridad de la noche envolvía la pequeña habitación que yo compartía con mi padre, y un temor latente se apoderaba de mí mientras consideraba salir, aunque la necesidad de aliviar mi vejiga era abrumadora. El único baño disponible estaba fuera de nuestro cuarto prestado. Mis pasos titubeaban mientras salía, consciente de los sonidos nocturnos que revelaban en el aire. El silencio del cementerio parecía una sinfonía de misterio y susurros que me ponían los pelos de punta. Al caminar de vuelta al cuarto, después de cumplir con mi necesidad, la madrugada avanzaba y el silencio se apoderaba de todo el campo santo. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando escuché una voz inconfundible. Dami estaba allí, a mi lado, en la penumbra de la noche. El temor me invadió, obviamente, mientras cuestionaba cómo él había entrado a la casa, ya que a esa hora las puertas del cementerio se encontraban cerradas. La respuesta de Dami fue evasiva. Ignoró mis preguntas y en su lugar aseguró tener una sorpresa para mí, una disculpa por todo lo sucedido de aquella tarde, según él. A pesar de mi resistencia interna, Dami tomó mi mano y comenzó a guiarme. La piel de su mano estaba gélida, casi inhumana, enviando escalofríos por mi brazo. El miedo se mezclaba con la curiosidad mientras me dejaba llevar por aquel ser en la oscuridad de la madrugada. Caminamos en silencio a través de los pasillos del cementerio. La luna lanzaba su pálida luz sobre las lápidas, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. La presencia de Dami era un recordatorio constante de la conexión oscura que compartíamos, y su voz resonaba en la quietud en la noche. A medida que nos acercábamos a una área particular del cementerio, la atmósfera se volvió aún más tensa. Dami se detuvo frente a una lápida en particular y una expresión inexpresiva leyó el nombre grabado en ella. La sorpresa que me prometió revelar se estaba gestando en la oscuridad y mi corazón latía con una mezcla de temor y anticipación. La lápida pertenecía a alguien cuyo rostro había sido borrado por los estragos del tiempo. Sin embargo, podía verse que no había vivido mucho tiempo. Mi mente luchaba por comprender la realidad de lo que estaba ocurriendo. Dami se estaba riendo con una sonrisa enigmática. Se apartó de la lápida y se dirigió hacia un punto específico entre las tumbas. Su mano fría seguía aferrada a la mía mientras avanzábamos hacia un rincón oscuro del cementerio. La sorpresa, que prometía parecer estar a punto de desvelarse en la penumbra de la noche, aunque mi mente infantil no podía comprender por completo las implicaciones de lo que estaba a punto de suceder. La sensación de estar atrapado en una trama más grande y oscura se apoderaba de mí. La noche se estiraba en un suspenso inquietante mientras Dami y yo nos adentrábamos en la oscuridad, intricación de secretos y disculpas en la que estaba a punto de sumergirme.
Caminamos en silencio, mientras Dami y yo, hasta llegar al lugar donde nuestras vidas se cruzaron por primera vez, el sitio de las tumbas olvidadas. La luna lanzaba su luz plateada sobre las lápidas, creando sombras que danzaban entre nosotros. Nos detuvimos frente a la tumba que albergaba aquel viejo trompo de madera, al mismo tiempo que había capturado mi atención en mi primer encuentro con Dami. Dami observó la tumba un momento antes de revelar que su padre dejó ese trompo ahí. Sin embargo, la declaración que siguió me sumió en una confusión aún más profunda. Dijo que no le gustaba aquel trompo, pero las razones detrás de ese no gustar permanecía en el misterio. Aunque yo traté de comprender, se ignoró mi pregunta de nuevo, dejándome en desconcierto. En lugar de responder a mi pregunta, Dami compartió un detalle muy raro. Dijo que su padre se había enterado de cómo había fallecido ella, antes de agregar que todos habían creído su historia acerca de caer por la barranca. El ambiente se volvió helado en ese momento. Incluso un escalofrío recorrió mi espalda. La relación entre la tumba y el trompo se volvía cada vez más insonable. La tensión en el aire se palpaba y el miedo se apoderó de mí cuando decidí sugerir que era mejor que volviéramos a casa antes de que mi padre se diera cuenta de mi ausencia. Sin embargo, su respuesta fue inesperada, incluso podría decir que fue aterradora. Todos le creyeron que me caí por la barranca. Así fue lo que dijo, con un tono que la verdad fue inquietante. Cuando Dami pronunció esas palabras, lo miré directamente a los ojos. La luz de la luna iluminó su rostro, revelando rasgos que se volvían más fuertes, casi cadavéricos. Lo más horrendo, sin embargo, eran las marcas de su cuerpo, moretones, golpes y rastros detrás de su cabeza tenía una herida profunda. Parecía casi partir su cráneo en dos. El miedo se envolvió y corrí sin mirar atrás. La risa maliciosa de Dami resonaba en mis oídos mientras yo escapaba en la oscuridad presencia que había revelado su verdadero rostro. Desde aquel día me dije a mí mismo no separarme nunca más de mi padre, temeroso de volver a encontrarme con aquel Dami. Afortunadamente, unos meses después, mi padre decidió inscribirme en la escuela, liberándome de pasar días enteros en el cementerio. El tiempo pasó y nunca volví a ver a ese Dami. Sin embargo, la experiencia traumática que viví aquel día se quedó grabada en mi memoria con una sombra persistente. Aunque los años pasaron y la vida me llevó por diferentes caminos, el recuerdo de Dami y su revelación macabra permaneció conmigo. Aquella amistad perturbadora, tejida entre las lápidas olvidadas y los secretos oscuros, dejó una cicatriz en mi alma que el tiempo jamás lo puede borrar. La noche en el cementerio se convirtió en un capítulo oscuro de mi infancia, un relato que guardo en lo más profundo de mi ser. Jamás puedo olvidar la risa escalofriante de Dami, ni la imagen de su rostro casi en cadáver. Aunque el tiempo avance y la vida continúe, sé que esta experiencia siempre permanecerá como un recordatorio de que hay secretos oscuros que acechan en las sombras, esperando revelarse a aquellos
que se aventuran demasiado lejos en la oscuridad. La siguiente historia, El Brujo Nuevo. Trabajo como enterrador en un panteón nuevo de Jalisco. No daré el nombre ni la ubicación del camposanto, pues prefiero permanecer en anonimato. Solo daré como detalle que en lugar existe una caverna donde nace agua que es bien aprovechada. Es muy común en mi oficio que cuando se remueve tierra o se le da mantenimiento a las tumbas o criptas, se encuentra todo tipo de objetos utilizados para realizar brujerías, tales como frascos con líquidos, extraños muñecos, esos con trapos, y fotografías, colibríes amarrados con listones rojos, negro, etc. Se dio el caso que entró un compañero nuevo que mostraba un aspecto algo gótico. Siempre iba vestido de negro y acompañado de libros raros, casi siempre sobre temas paranormales. Nosotros, los enterradores, evitamos este tipo de lecturas, al menos los aterradores de que yo conozco. Y aunque sí nos platicamos constantemente cualquier experiencia extraña que tenemos, siempre rezamos y evitamos todo aquello que no parezca negativo, pues en más de una ocasión nos vemos afectados por brujería. Es raro ver a un enterrador con gustos por lo esotérico. Este compañero nuevo era agradable, muy joven y educado, siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, siempre estaba realizando preguntas extrañas, como por ejemplo, ¿dónde era la zona donde más veíamos muertos? Y sobre todo, sentía yo las energías más bajas del lugar. Así que en lugar de contestar sus preguntas, decidí preguntarle abiertamente al muchacho si realizaba brujería o algo así. Él me dijo que no, pero que sí le gustaría conocer más del lugar. Entonces le dije que no sabía cómo responder a sus dudas, pero que con gusto le mostraría en qué zona era en la que más encontrábamos objetos extraños, pues aunque no lo crean, las personas que hacen trabajos de brujería prefieren hacer sus cosas en las tumbas más antiguas de los panteones. Y no lo digo por el panteón en el que yo trabajo, sino por otros en los que me ha tocado trabajar. Siempre existen zonas en las que sabíamos de antemano que encontraríamos algo. Pues bueno, no tenía quejas de este muchacho. Rápido aprendió a cavar y realizar todas las tareas que teníamos que cubrir. Sin embargo, comencé yo a notar cosas extrañas en este chico, como que a veces se llevaba tierras de las tumbas. Incluso una vez tuve que detenerlo porque vi que agarró una veladora de una tumba. Yo le dije que no era bueno robar las cosas de las tumbas, no solo porque no era justo, sino porque si hacía esto, los espíritus te seguían para que regresaras lo que tú quitaste de esas tumbas. El chico regresó la veladora a su lugar, mientras decía, a modo de burla, que esto era lo que buscaba, precisamente ver un fantasma. Había un señor que se encargaba de velar el cementerio, que por cuestiones de salud tuvo que dejar de cubrir ese trabajo. Nos preguntamos a todos si alguien quería encargarse de ese puesto, y el único que se ofreció, ya saben ustedes cuál es, aquel muchacho. A mí me dio mala espina que este chico fuera a quedarse a velar. Sabía que el muchacho deseaba practicar brujería en el lugar. Eso era algo muy obvio. Tenía miedo no de lo que fuera a ocurrir en el panteón, sino de lo que pudiera pasar aquel.
muchacho, pues cuando es joven todo se te hace fácil y sé muy bien las cosas que te pueden ocurrir por andar jugando con fuerzas que desconocemos. Fui a verlo desde la primera noche. Me la pasé espiándolo sin que él me viera. Él se veía algo nervioso, pero no noté que hiciera nada malo. Solo se quedaba leyendo uno de esos libros raros que solía llevar consigo mismo. La segunda y tercera noche no fui a verlo, fui hasta un domingo. No lo vi en la cabina donde se suponía que debería él estar. Así que comencé a buscarlo por cada sesión de gavetas y por la primera zona de la tumba, pero no lo veía. Comencé a creer que este chico se había ido a su casa. Cuando escuché unos rezos, puse atención para ver de dónde venían los sonidos. Eran extraños. Estaban en latín o algún otro lenguaje que yo no conocía. Además, sí reconocía la voz. Era de este chico. El sonido me condujo hasta una lápida muy grande. Dentro estaba este muchacho, con varias velas de cebo encendidas. Me daba la espalda mientras recitaba esos extraños rezos, pero estaba él al frente de un espejo. También noté que tenía un cuadro con una imagen de Cristo, incluso algunas flores. Así que no quise interrumpir de inmediato. En lugar de hacer eso, preferí asustarlo. Me escondí detrás de una lápida y comencé a arrojarle piedra, intentando apagar aquellas velas. No conseguí apagar las velas de inmediato, pero sí logré hacer que el chico se girara para ver qué ocurría. Yo me escondí para que no me viera y cuando volví a ver su ritual, volví a arrojarle una roca. En un tiro de suerte logré derribar aquella vela. En eso, las demás comenzaron a arder con fuerza y soltar mucho humo negro. El chico se paró inmediatamente y comenzó a gritar. En eso, yo corrí hasta con él. Entonces me di cuenta que fue lo que le aterrizó tanto. Mi presencia pareció asustarlo tanto como lo que le acababa de ocurrir. En el espejo que estaba frente a él estaba un rostro de una persona. Su cara, no me lo van a creer, me hacía transmitir una horrible agonía. Además de alguna parte de la lápida se escuchaban unos alaridos horrendos. Le pregunté al chico de qué había hecho, pero el chico no podía hablar. Estaba como tartamudeando. Lo único que se me ocurrió hacer fue patear el espejo y las velas. Pero los alaridos no cesaron. Le volví a preguntar al chico de qué había hecho y si sabía cómo detener esto inmediatamente, pero el chico seguía sin responder. Me puse a rezar la Magnífica, pues esta oración siempre me ha funcionado para alejar los malos espíritus. El rezo funcionó, pues las veladoras se apagaron inmediatamente y los alaridos se callaron. Cuando al fin pude hablar, el muchacho le volvió a pedir explicaciones, tanto de lo que estaba haciendo como de lo que acabamos de presenciar. El chico sacó un folleto con una oración en latín. Después me dijo que eran palabras sagradas, pero ¿por qué se alteraron de modo que el significado de las palabras fueron como una burla hacia Dios? Pues si se rezaba esta oración frente al espejo y las velas, se podía ver un fantasma. Así que inmediatamente yo regañé al chico, le dije que con esas cosas no se pueden jugar,
pues no podía el estar seguro de lo que estaba viendo. Bien podía ser un demonio o un espíritu maligno. El chico, enseguidamente, no me lo van a creer, se puso a llorar mientras me decía que se le había hecho fácil. El muchacho ya no quiso seguir de velador y se hizo medio temeroso. No le gustaba ya andar solo. Siempre que lo mandábamos a realizar alguna tarea, le pedía a alguien que lo acompañara. Como nadie se ofrecía a quedarse a velar, nos dividieron los días entre los trabajadores. Mi turno me tocaba hasta el fin de semana. No hubo día en que mis compañeros no nos dijeran que escucharon alaridos o que alguien les hablara desde la oscuridad en dirección específicamente en las tumbas. Cuando me tocó a mí quedar a velar, también escuché esos horribles alaridos que se callaron inmediatamente después de que rezara la Magnífica. Pero esto no fue lo peor que me pasó aquella noche. Salí a vigilar por los pasillos. Hay una zona donde están los nichos que está aún sin edificar. Cuando yo llegué allí, escuché a una persona hablando. En esa zona no hay lámparas y es muy difícil ver aún con la ayuda de una lámpara. Alumbré en esa dirección, entonces noté una sombra justo detrás de un erejado, pensando en que se trataba de otra persona queriendo practicar brujería. Así que yo comencé a gritarle, amenazando con llamar a la policía. Mis amenazas no obtuvieron respuestas, parecían como si no me hubieran escuchado y las voces seguían hablando. Así que me sentí muy enojado y me acerqué a la reja. Allí no estaba nadie. Así que regresé al pasillo. Después, ante mis ojos, vi una esfera de fuego flotando por encima de las lápidas. Me puse a rezar y mientras corría hacia la cabina. Estas esferas me daban mucho miedo. He escuchado en más de una ocasión que son brujos. Y esos seres son capaces de hacerte muchas cosas terribles. Con los días le pedimos a un padre que acudiera a bendecir el panteón. Y después de esos fenómenos extraños, pararon. Sin embargo, el chico que ocasionó toda esta actividad no tuvo la misma suerte, pues día después me conversó que no podía dejar de escuchar aquellas voces y ese ente maligno se le revelaba cada rato. Lo veía en los espejos, en sus sueños e incluso hasta en su reflejo en los autos. Lo mandé con el mismo sacerdote, quien me dijo que el muchacho estaba mejor, que yo ya no lo podía ver, pues no regresó al panteón. Espero en Dios que se encuentre muy bien. Esta es la siguiente historia, la bruja del dúplex. Mi nombre es Yasmín y durante mi infancia fui atormentada por una mujer que vivió en la planta alta de nuestra casa. En la época de mi niñez vivíamos como familia en una grande casa en el municipio de La Venta del Astillero. Yo recuerdo que las cosas iban muy bien hasta que llegó la crisis del 96 y muchos comenzaron a perder su trabajo. Mi padre no fue la excepción y pasamos muchos problemas económicos muy fuertes en la familia. Nos llegó a pegar tanto que la casa tuvimos que acondicionarla para convertirla en un dúplex y rentar la parte de arriba. Mis hermanos y yo nos quedamos sin habitaciones propias. Mi padre decía que sería momentáneo, pero difícil adaptarnos al cambio. Y un día, al regresar de clase, mis padres me comentaron que ya había logrado rentar la planta de arriba. Se trataba de una ancianita, quien no era muy amigable que digamos, pues la primera vez que la vi
No me dio mucha confianza, debido a que pude sentir que con su mirada podría escudriñar hasta mi alma. Yo soy la mayor de las tres, por lo tanto, me tocó compartir habitación con mi hermana pequeña llamada Cintia, mientras que mi hermano Josué dormía en la sala y mis padres en otra habitación, que antes era el estudio. Éramos 5 viviendo en la planta baja, todos apretados, mientras que la anciana tenía una segunda planta con varias habitaciones tan solo para ella. Por las noches no se podía conciliar el sueño con tanta facilidad, debido a que aquella mujer parecía caminar por todos lados con un palo, sobre todo porque parecía que golpeaba el piso con toda la intención en el piso de la habitación, especialmente la mía. En ocasiones nos daban las 2 de la madrugada y aún no lográbamos conciliar el sueño. Les comentábamos a nuestros padres lo molesto que era aquella anciana. Decidieron ir a hablar con esta ancianita. Ella no lo recibió muy amablemente, que digamos. De hecho, corrió a mis padres de la planta alta, argumentando que se trataba de su casa y no podían decirle lo que tenía que hacer o no. Esto le molestó bastante a mi padre, que tomó la decisión de correrla. Al final de cuentas, el verdadero dueño era mi papá, obviamente, pero todo parecía ser el destino, que tenía otro camino. Pues antes de que se cumpliera el primer mes de aquella anciana y que pagara, ella falleció. El olor a animal muerto era muy fuerte, pero el olor de un humano muerto es mucho peor. De este modo, nos dimos cuenta de que aquella mujer llevaba varios días de haber fallecido. Mi padre tuvo que derribar la puerta, acompañado de un par de policías. Mi hermano Josué y yo los acompañamos. Encontramos a aquella ancianita con el rostro hundido y más arrugas que cuando la vi por primera vez. Estaba casi en huesos y olía tan terrible. Uno de los policías se acercó y le movió el brazo, pero sus brazos estaban entrelazados sobre su pecho y parecía estar fuertemente agarrada. El otro policía dijo una frase que jamás me voy a olvidar: los que los muertos agarran jamás los sueltan. Por mientras que examinaban el cuerpo y tomaban nota, mi hermano y yo inspeccionamos todas las habitaciones. Nos dimos cuenta de que aquella anciana no llevaba una vida muy ordinaria, que digamos, y correspondiente a una mujer de tercera edad. Encontramos frasco con hierba y por dentro pude notar que tenía alacranes y arañas nadando en alcohol. Tenía velas negras derretidas casi por completo en la mesa de madera, que mi padre le prestó al principio de haberla rentado el lugar. En cambio, mi hermano Josué encontró guises de color blanco y sobre el piso se encontraban varios pentagramas dibujados. Sin embargo, lo que más me asustó fue que vi pegado en la pared una fotografía de nuestra familia. Los 5 aparecíamos en ella sonriendo, pero los ojos de todos estaban rayados, con excepción de los míos. Jamás supe cómo esta mujer logró hacerse de esa foto, pero sí se la mostré a mi padre. Él comenzó a decir que eso se trataba de brujería y era necesario deshacerse de todo. Esto fue la gota que derramó el vaso, pues desde allí mi padre se empeñó en tirar todo a la basura, sin importarle si era importante o si tenía algo maldito poseído. Pasaron los días y hasta que quedó todo limpio, nuevamente mi padre volvió a anunciar nuevamente el dúplex. Recuerdo que los días pasaban mientras que la planta alta estaba vacía.
nos pasábamos el tiempo jugando arriba. Teníamos una segunda planta sin muebles y cosas que nos estorbaran, así que una ocasión me puse a jugar con una pelota de goma. Yo estaba sentada recargada sobre mi espalda en una pared y yo arrojaba la pelota con fuerza para agarrarla. No sabía qué estaba haciendo mis hermanos. Lo que sí sabía es que cada uno estaba en una habitación solos. En eso Josué comentó que bajaría por otros juguetes. Yo solo le respondí que sí. En cambio mi otra hermana no le dijo nada. Pasaron si acaso 2 minutos cuando escuché a mi hermana que me pedía que fuera rápidamente. Me levanté del piso y corrí hacia el cuarto. Ella se encontraba acurrucada en una esquina con el rostro entre las rodillas. Le pregunté qué pasaba. Ella me aseguraba que vio a alguien pasar por el pasillo y meterse al cuarto donde estaba Josué. Le comenté que quizás se trataba de nuestro hermano, pero ella me insistía que vio una persona mucho más alta y grande. A mí me ocurrió gritarle a Josué, pero no contestó. No tuve otra acción más que ir a revisar, pero mi hermana me alcanzó a tomar el brazo, rogándome que no lo hiciera. Entonces de reojo vi que alguien se metía a la habitación donde yo estaba antes y comenzaba a jugar con la pelota. Respiré aliviada con un poco imaginándome que se trataba de Josué. Así que le dije a mi hermana que me siguiera y salimos por adentrando a esta habitación. Pero no sé qué pasó, que una sensación familiar de escalofrío recorrió mi cuerpo. Pude escuchar dentro de mi interior que algo me decía, para. Pude ver como una mano esquelética muy similar a la de la anciana rebotaba la pelota en la pared y antes de que diera un paso más, la puerta de todos los cuartos se cerró al mismo tiempo. Así que escuchamos algo que dijeron, lárguense de mi casa. Salimos corriendo inmediatamente. Así que los focos de la casa y de las habitaciones parpadearon e incluso el de la cochera se reventó. Mi madre solo nos decía que nos mantuviéramos unidos y que no nos despegáramos de ella. Para cuando bajó, el cura y mi padre no encontraron oscuras a mitad de la sala. Por último, el señor cura nos bendijo a cada uno de nosotros, rogándole a Dios por nuestra seguridad. De alguna manera, esto me hizo sentir más tranquila, pero el comentario del señor cura a mi padre me dejó mucho más que pensar. El cura mencionó que si aquella entidad no desistía, tendríamos que ceder por bien de todo. Hace unos meses escuchó el rumor de que una vieja bruja regresó a donde vivía antes, pero no supo dónde quedó y que era muy seguro que se trataba de ella. Los días siguieron, semanas fueron muy tranquilos, incluso pensamos que todo se había solucionado. Mi padre tuvo tiempo de investigar un poco más de la propiedad y resultaba que anteriormente toda la zona fue derrumbada para construir nuevas casas, pero había casas que parecían haber sido abandonadas por muchos años. Eran terrenos que nadie reclamó y de esta manera se tomaron la libertad de reconstruir el lugar. Todo parecía haber quedado atrás. Fue un mal capítulo en nuestra vida familiar que quizás se quedaría en el pasado. La familia se recuperó un poco más económicamente, lo que mi padre decidió ya no rentar en la planta alta y nos indicó que ya podíamos regresar cada uno a nuestra habitación, y esa noche fue la última vez que pasé en ese hogar. Me encontraba dormida y algo comenzó a molestarme en los pies. Tenía la sensación de que algo me picaba la plantera de los pies, pero cada vez era más intenso, incluso hasta molestoso, diría yo. Abrí los ojos para ver de qué se estaba tratando, pero no encontré nada. Pensé que si quizás se trataba de unas tillas de la base de mi cama. Me bajé de ella y sacudí con fuerza el colchón.
así que me volví a acostar, pero podí ver una sensación que me hacía sentir temerosa. Recorrí mis piernas para no mantenerlas estiradas y en eso sentí que algo me tomó de los pies y me jaló hasta tumbarme de la cama, para después llevarme debajo de la cama. Intenté dar patadas, pero no me soltaba. Entonces sentí que algo me mordió el tobillo. Era igual a la mordida de un perro, pero un poco más pequeña. Mi hermano apareció y al verme en el piso corrió hacia mí para jalarme con fuerza, logrando rescatarme de lo que se pudiera encontrar debajo de mi cama. Salimos corriendo. Mi hermano me ayudó a caminar, pues me dolía muchísimo el pie. Por suerte, mi hermana pequeña se encontraba dormida con mis padres, pues no hubieron resultados difíciles para salir los tres juntos en mi condición. Al día siguiente, le mostré a mis padres lo que me sucedió, y él nos comentó algo que por varios días se guardó en el secreto, que comentó el señor cura. En una de las habitaciones se encontraron con un bulto que parecía esconderse en uno de los closets. Le echaban agua bendita, pero no lograban deshacerse de él, hasta que el closet se abrió por sí solo, mostrando que ya no se encontraba nada. El señor cura le comentó esto a mi padre: si esa bruja ya fallecida lograba tocarnos o hacernos daño físicamente, era hora de huir, pues ya se trataba de una entidad muy poderosa. Él pensó que no podía parecer mayor y por eso no mencionó nada, pero ahora estaba más que convencido de que algo pasaba en esa casa y que no podía contra ello. Terminamos vendiendo la casa como un dúplex. No le mencionamos nada a los nuevos dueños de lo que nos pasó. Más aún que regresé muchos años después de haberme casado, me encontré con que estaba abandonada la casa. ¿Quién sabe qué otras cosas hayan pasado con los nuevos alquilinos?